En el medio de entretenimiento hay herramientas que sirven de ayuda para el autor y suelen utilizarse de manera muy frecuente, siendo de gran apoyo para que su obra obtenga un mejor desarrollo. Si bien estas herramientas suelen ser de mucha ayuda, hay algunas que si no se usan de buena manera generan más problemas que beneficios para una historia. Un gran ejemplo de esto es el self-insert o la autoinserción, y hoy analizaremos este concepto en distintas obras, en donde el uso de este fue todo un éxito y en otros casos que al usar esta herramienta terminó siendo un desastre. Hola, soy Kato y hoy hablaremos de la autoinserción. Bien, para empezar, quiero que te imagines que estás escribiendo un guión o un libro, en el cual tu protagonista o un personaje tiene tus ideologías y tu personalidad. También, curiosamente, se parece a ti. Ya sea de manera inconsciente o consciente, te acabas de autoinsertar en tu obra. Bueno, prácticamente eso es la autoinserción. Y pese a que lo raro que puede sonar introducirte a tu misma obra, pasa muy a menudo y no solo en historias del género fanfiction como se cree. Y no, una autoinserción no es necesariamente algo malo. Como ejemplo de qué tan buen elemento puede ser, tenemos a la Divina Comedia, donde el protagonista no solo tiene el mismo nombre que el autor, sino que la obra está escrita como si fuera algo que en realidad sucedió. Literalmente esto cuenta como un fanfiction, que fue tan bien escrito que muchos lo hacen canon. Actualmente también contamos con diversos ejemplos de autoinserción, que son muy buenos, como lo es el caso de Jack Kirby con Ben Grimm, o mejor conocido como La Mole o La Cosa, en el cual se proyectaba y pues prácticamente basó la personalidad y carácter fuerte de este personaje en él mismo. Otro caso muy famoso y que cuenta como autoinserción es el caso de Rocky, en donde Sylvester Stallone, después de la tan famosa pelea de Chaz Werner contra Muhammad Ali, creó el guión de Rocky, y pese a que desde un inicio le ofrecieron grandes sumas de dinero por el guión, Stallone se negaba a aceptar, ya que él deseaba interpretar a Rocky, a lo que después de muchas conversaciones terminaron aceptando que Stallone fuera Rocky, dándole un gran trasfondo al personaje. Como estos ejemplos tenemos muchos en donde escritores, productores, inclusive directores no solo dirigen su película, sino que también actúan en ella. En el caso de los videojuegos contamos con muchos ejemplos. Mi favorito se encuentra en Pokémon, en donde en casi todas las generaciones podemos encontrarnos con las oficinas de Game Freak, y ahí estará el director del juego. Inclusive en Pokémon Sol y Luna tenemos la posibilidad de enfrentarnos a Shingeki Miromoto, y obviamente no podía faltar la autoinserción de Guillermo del Toro en Death Stranding. Así que prácticamente en cualquier medio de entretenimiento podemos ver ese elemento desde libros o cómics hasta videojuegos y películas. También hay casos en donde el autor se autoinserta sin ningún fin aparente, solamente lo hacen como un tipo de parodia o incluso como cameo. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda. Si te está interesando el video o te está gustando, no olvides darle like y suscríbete, que eso me ayudaría muchísimo. Ahora sí, continuemos. En donde para mí hay 4 tipos de las peores autoinserciones. La primera sería en donde el autor se autoinserta en un personaje que ya ha sido creado. El ejemplo de esto lo tenemos en la serie de Vilma, en donde no solo la productora y actriz Mindy Kaling se autoinsertó en la obra, sino que lo hizo con un personaje que ya existía, dándole una personalidad totalmente diferente a la que ya tenía, destrozándolo y llevándose la esencia no solo de este personaje, sino de toda la serie en general. La segunda es cuando la autoinserción solo sirve para fanservice propio. Para esto veamos el reboot de las chicas superpoderosas, en donde el escritor Jake Gorman creó y dio voz al personaje de Jared Shapiro, un estudiante nerd y aficionado al teatro del que Bombón está perdidamente enamorada. Y aunque en su momento intentaron negarlo por muy obvias razones, es más que claro el parecido. Inclusive el mismo Jake en algunas entrevistas ha admitido que Bombón es su personaje favorito de esta serie,
así que ustedes saquen sus conclusiones. Personalmente, cuando vi los episodios en donde aparece Jared, es el equivalente a ver un fanfiction de Wattpad. La tercera es cuando el personaje tiene el guión a su lado y pues prácticamente es un Gary Stu con patas. El tercer ejemplo de esto lo podemos ver en Sword Art Online, o mejor conocido como SAO, en donde Reki Kanahara se autoinserta como el protagonista de su obra llamado Kirito. Y es que créeme o no, no se ve para nada. Y pues si vistes o conoces SAO, sabrás que no hay personaje más fuerte y con mejor suerte que Kirito. Sinceramente este anime le fue muy bien, al menos en sus primeras temporadas, pero poco a poco el autor fue haciendo a su protagonista cada vez más poderoso, hasta que llega a un punto en el que se hizo excesivamente fuerte y pese a que todos los problemas o enemigos que pueda haber, ya sabes cómo terminará esto, con Kirito ganándole al malo del momento y su grupo de waifus diciéndole lo fuerte y poderoso que es. Y por último, pero para mí el peor, es cuando el autor se autoinserta en una obra solo por fama. Bueno, para el último no me elegí entre cuál de los dos ejemplos era mejor, así que puse a los dos. Empecemos con The Room. Nat. Oh, hi Mark. Esta es la gran película de Tommy Wiseau, en donde él dirigió, escribió, produjo y actuó en esta película. La magia de esta película es que es tan pero tan mala que de algún modo es buena, pero es un gran ejemplo de cómo no autoinsertarse, ya que no solo el guión pecaba de pretencioso para lo que llegó a ser, sino que la actuación de Tommy es terrible, y la personalidad de su personaje no ayudaba mucho, haciendo pasar a su película no como una película mala, sino que la peor película jamás creada, que irónicamente la volvería una película de culto. Con el cómic I Am Not Starfire pasa lo contrario, y personalmente es el peor ejemplo de autoinserción, ya verán por qué. La escritora que está a cargo de este cómic, Mariko Tamaki, que todo lo que pasó en este cómic da para un video, se autoinserta como la hija de Starfire, Mandy, en donde básicamente su personalidad gira llevándole la contra en todo a Starfire y siendo una pygmy. Dejando al lado todo el progresismo excesivo que tiene este cómic, su mayor enemigo de este personaje es la universidad, ya que prácticamente ella no quiere seguir los mismos pasos que su mamá. Y en verdad, parece que fue a propósito, pero este personaje no tiene ni una pizca de carisma. Al contrario, ella verdaderamente parece que es el problema tanto en la relación con Starfire como en su círculo de amigos, siendo una persona caprichosa que si no tiene lo que desea o no se hace lo que ella quiere, tú eres el problema. Obviamente al final del cómic todo sale bien para ella, ya que pierde la hermana de Starfire que tenía entrenamiento militar contra Mandy, que jamás en su vida había peleado, sin mencionar que vuelve a estudiar, se convierte en miembro de los Jóvenes Titanes y su crush se hace su novia. Vaya, solo faltaba que fuera presidente de todo el mundo. Ya hablando un poco más en serio y dejando de lado la gran proyección que tuvo Mariko Tamaki y la relación con su madre en este cómic, esto es de las peores autoinserciones que puede haber, ya que no solo la trama gira totalmente alrededor de Mandy, y pues en sí esto no está mal, siempre y cuando esté justificado, sino que lo malo es que todos están equivocados a excepción de la autoinserción. Ella tiene toda la razón de todo, evitando que este personaje pueda mejorar o que tenga un desarrollo como tal, valiéndose y haciéndose destacar a costa de personajes que ya conocíamos, para que veamos lo fuerte que es. Este cómic es solo la muestra del gran ego de Mariko, ya que no solo el personaje tiene una actitud nefasta en todo el cómic, y siempre sus fallas se trabajan como si fueran culpa de alguien más. El claro ejemplo es el final, cuando todos se terminan adecuándose a sus comportamientos y actitudes, cuando la que debía de cambiar sus comportamientos era Mandy. Pero entonces, la gran pregunta que nos debemos de plantear es, ¿por qué obras tan antiguas como la Divina Comedia tuvieron éxito donde tantas historias fallan? Bueno,
El secreto es que Dante no se presentó a sí mismo como alguien invencible, perfecto o sabio. Al contrario, en su viaje siempre tuvo diversos guías que corrigen y orientan a Dante. Incluso a veces la misma obra lo hace ver como alguien débil moralmente o salvándole la vida cuando Dante está aterrado o a nada de morir. La forma en la que Dante se muestra a sí mismo está principalmente enfocada en sus debilidades como persona, lo que le permite al Dante de la historia ser una persona de carne y hueso, que brilla por su propia luz, independientemente de lo que piense del escritor. Esto aplica a los diversos ejemplos que di. La Mole, Rocky y demás son personajes que se enfocan en los defectos que tienen como tú y como yo. No son seres perfectos o personajes invencibles, son humanos. Un personaje debe tener fallas claras que conforme vaya evolucionando va a ir mejorando, teniendo motivaciones fuertes y marcadas. Y lo más importante, que la trama no sea artificialmente a su favor. Quizás otro aspecto a tomar en cuenta al hacer el uso de la autoinserción es qué se quiere lograr con esto. Esto debe de tener un porqué, ya que si no, no tiene pues mucho sentido. Retomando el ejemplo de Dante, era criticar a la sociedad florentina en la que vivía. Introducirse a sí mismo le permitía colocar al protagonista en la posición perfecta para hacerlo, ya que si hubiera elegido crear un personaje desde cero, se hubiera visto obligado a construir también el trasfondo de este personaje, para que su lugar dentro de la sociedad florentina se entendiera. Sin embargo, esto es más opcional, ya que hemos visto que la autoinserción de personajes como Stan Lee en el universo de Marvel eran simplemente guiños del escritor. Quizás la lección más importante aquí es que en el momento de autoinsertarse se debe de tomar en cuenta lo bueno y lo malo, ya que al final de cuentas las debilidades de este personaje hacen que puedas simpatizar con él. Pero tú dime, ¿qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios. Esto fue el Self-Insert o la autoinserción. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos.